Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Un tablero, el abecedario y un vaso son los elementos que componen este curioso juego. La Ouija, un juego que está destinado para comunicarse con almas, espíritus o fantasmas que, de alguna forma, habitan en un plano distinto al nuestro, convirtiendo a este juego en una especie de trampa mortal, porque es muy peligroso realizar esta práctica. Y esto no nos lo inventamos, nos lo dice la casuística de desgracias que han dejado en torno a los participantes que han realizado este juego. Pero nos surge una gran pregunta. ¿Por qué hay muchas personas que realizan la Ouija y no les pasa nada, y a otras personas que sí que la realizan sufren grandes desgracias? Pues la explicación la tendríamos en el budismo tibetano, concretamente en la doctrina vajrayana, ya que ellos, con fuertes meditaciones, pueden crear tulpas. Es decir, las tulpas son las creaciones de nuestra mente, unos entes físicos materializados con la mente que tienen la capacidad de pensar por sí mismos. Es posible que cuando realizamos la Ouija, una sala oscura, acondicionamiento de las personas que también la realizan, hablar de espíritus y de cosas malignas, pueden hacer que nuestra mente materialice todo lo que pase por ella. Es decir, estaríamos hablando de la ley de atracción o el secreto. Esta sería una interesante propuesta de reflexión que podría resolver la pregunta que os he hecho. Pero no podemos hablar de la Ouija si no hablamos de cómo se realiza la Ouija. Veréis, en muchas ocasiones he leído libros y he consultado por internet cómo se realiza una Ouija, pero siempre fallan, porque una Ouija tiene otros elementos que no encontraréis en diferentes portales de internet. En algunos libros es posible, pero son conocimientos antiguos. Veréis, se necesita incienso apuntando al oeste para realizar la Ouija, ya que encamina o abre una especie de portal para aquellas almas que nos visitan de un lugar a otro. Necesitamos el incienso. También necesitaríamos un cuenco lleno de agua, porque al terminar la sesión nos tenemos que lavar las manos para dejar las energías oscuras libres de nuestro cuerpo, y las manos deben secarse al aire, nunca con una toalla. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un tablero, y en este tablero debe haber un abecedario, letras, números y las palabras sí y no. Luego necesitaríamos una moneda o un vaso, de la cual supuestamente, con nuestra mano en el centro, el supuesto espíritu nos guiaría para formar un mensaje. Hasta aquí tendríamos lo necesario para formar una Ouija. Os decimos que no la realicéis, ya que el poder de la mente puede jugaros grandes y fatídicas consecuencias. Podríamos hablar también del caso más antiguo recogido sobre Ouija. Digo recogido porque en la antigüedad, en los aquelarres de las brujas y también en actos esotéricos, se realizaron sin ser documentados. Pero bueno, el caso del cual os voy a hablar se remonta a hace 150 años. 3 hermanas que vivían en Arcadia, Nueva York, estaban jugando en su sótano, un sótano que está bajo tierra, y empezaron a escuchar, a los días de vivir en esa casa, unos ciertos sonidos en la pared. Algo imposible, porque estaban bajo tierra en el sótano. Concretamente estos sonidos eran 3 pequeños golpes en la pared. Las niñas contestaban a los 3 golpes, luego el golpe se volvía 4 golpes. Las niñas le contestaban y así sucesivamente. Parecía que había una comunicación con ese ruido y con las niñas. En parapsicología, los ruidos inexplicables, el crujir de las paredes, las voces de sitios que es imposible que se realicen voces, se llaman raps, sonidos inexplicables. A partir de ahí, las niñas se hicieron mayores y cuando derribaron su casa para hacer un terreno nuevo, encontraron el cadáver del señor Charles Brian Brosnan, alguien que había muerto y había sido enterrado
en aquel lugar porque parece ser que protagonizó una trama de asesinatos. Ese fue el primer caso recogido sobre comunicación con otras cosas. Es posible que si fusionamos la teoría de que nuestra mente puede crear espíritus con la que ya existen los espíritus, podríamos decir que a lo largo del tiempo el ser humano ha pensado en algo más allá de la muerte, hasta que al final ha creado los espíritus. Es decir, el recuerdo de una persona ha sido materializado y esta materialización vive eternamente en un plano distinto al nuestro, pero superpuesto. Es posible que estemos viviendo entre espíritus y no lo sepamos, y que esos espíritus hayan sido creados por nosotros. Esto explicaría por qué no existen espíritus de otras razas inteligentes. No hemos visto espíritus de extraterrestres, obviamente, ni nada de eso. Podríamos hablar también de un caso importante aquí en España llamado el caso de Vallecas. Una pequeña niña llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro realizó una ouija con sus amigas en el colegio, y en el vaso que movían para realizar el mensaje surgió un humo negro. Este humo negro fue aspirado por la niña y murió en extrañas circunstancias al tiempo. Pero lo extraño fue el reporte policial que recibieron unos policías que estaban alertados por la familia de la señorita Estefanía, ya que esta familia reportaba innumerables avistamientos poltergeist y demás en su casa. Hasta aquí acaba el videoprograma. Os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.